Hola a todos, todas, buenos días, buenas tardes. Bienvenidísimos a esta su plataforma de un curso de milagros universal, un espacio de luz, de amor, de transformación interior. Felices y agradecidos por este regalo diario. Hoy les acompañamos Osquitar, quien va a hacer la transmisión desde YouTube. Está aquí en Colombia con nosotros. Gracias, Oscar, por tu servicio. Y otro gran maestro que también ya es de esta casa, Carlos, bienvenidísimo siempre, gracias por su servicio. Y felices estamos de recibir desde Holanda a nuestra amadísima maestra Ishwari, quien desde Holanda nos va a hablar de un compromiso total con la salvación. Recuerden que un curso de milagros universal es una plataforma dirigida por el Espíritu Santo, organizada por Dios y realizada gracias al amoroso servicio de todos ustedes, hermanos, que hacen parte de ella. Bienvenida, Ishwari, gracias por estar aquí. Ay, nuestra amada Catalina, nuestra traductora, nuestra salvadora. Hola, Catica, gracias. Hola, Lo más Astrid, ¿cómo importante estás? para poder recibir el mensaje, el canal. Hi, Gracias. Ishwari. Astrid was just welcoming you and everyone and thanking you and everyone to join us in this beautiful session. And well, with open minds and open hearts to receive the loving message from you. So thank you for being here with us. It's all yours. Oh, it's fine. Okay, well, thank you for having me. And thank you so much, Catalina, for jumping in. Gracias a todos por recibirme. A translator. That's wonderful. And yeah, let me start by saying, you know, the title for this session. Quiero empezar diciendo que el título de esta sesión is a total commitment to salvation. Es el total compromiso para la salvación. And this was given to me because I was asked for a title a few days ago. And that day it was the review of lessons 65 and 66. Elegí este título porque fue el título que se me dio cuando me preguntaron qué título debía ser para esta sesión, tal vez la semana pasada. Y en ese día estaba el repaso de la lección 66, right? 65 and 66. 65 y 66. Yeah. And you know, the lesson number 65. La sección 65. My only function is the one God gave me. Mi única función es la que Dios me dio. It starts with this sentence: the idea for today reaffirms your commitment to salvation. Te pido reafirmar tu compromiso para la salvación. And, you know, so this, and that lesson was taking me really and to the remembrance of this. And let me start by the beginning. My mind goes, you know, all over. And Déjenme empezar de nuevo porque mi mente está como divagando un poco. Because, you know, the lessons, I've been asked to speak about a few things, you know, so about the lessons that we've had and the time we are in now. And because we are entering a brand new continuum. Se me pide hablar de estas lecciones, de repaso de estas lecciones, porque en el momento que estamos ahora, estamos cambiando casi que una nueva continuidad de tiempo. And the importance of this new beginning Y la importancia de este nuevo comienzo
is that there has to be a total commitment. Es que debe haber un compromiso total. And the lessons have been from the, in the past month, actually, Y las lecciones del último mes have been a preparation for this. han sido una preparación para esto. And when you look at the lessons of the workbook, Cuando miras a las lecciones del curso, you see that the first 50 lessons and actually the first 60 te das cuenta que las primeras 50 lecciones del libro de ejercicio y de hecho las primeras 60 are to, like, everything is in these lessons that you need to know. te das cuenta que todo lo que necesitas saber está en estas primeras lecciones. Actually, it's already in the first 15 lessons. De hecho, está en las primeras 15 lecciones. And it is, it's very basic. Y creo que es muy básico. And it's repeated in today's lesson. Like, there's only one problem and one solution. And the problem is separation. Que te dice, y de hecho se repite en la lección de hoy. Te dice, solo hay un problema y solo una solución. Y el único problema es la separación. And from lesson number 1, you're trained to see this. Y desde la lección, desde la cual empiezas a ver esto. Like the first lessons are showing you like nothing you see means anything. And it is this withdrawal from the illusion, the world you see. Y la primera lección que te dice, I just forgot the lesson number 1. Yeah. Nada de lo que veo significa nada. Es como ese retiro, esa separación. Empezar a retirarte de todo lo que es la ilusión. And when you look at the training, you see that from lesson number 1, you are guided to not make any distinction between things you see, things you think, things you feel, like it's all meaningless. Y te das cuenta que en este entrenamiento, desde la lección 1, se te lleva a no hacer distinciones o separación entre lo que ves, lo que haces, porque nada de eso tiene significado. And it's repeated, until today's lesson. Y se repite hasta la lección de hoy. That the problem is already solved. Que el problema ya está resuelto. But there needs to be a desire to discover that it has been solved. Pero se requiere un deseo de reconocer que ya fue resuelto. And it can be a desire for like a longing for home. Y puede ser un deseo desde ese anhelo de nuestro verdadero hogar. Which is stronger than any worldly desire. Que es más fuerte de cualquier deseo del mundo. Or it could be that there has been enough suffering, enough pain. O puede ser también de una decisión de reconocer que ya ha habido demasiado y suficiente sufrimiento y dolor. But every mind has to come to a point that it says it's enough. Pero cada mente debe llegar a esa decisión de decir, ya fue suficiente. This world of separation, it's enough. Este mundo de separación
ya fue suficiente, ya basta. But from the early lessons on, Pero de las primeras lecciones, you are already shown that what you think about the world or what you see in the world or what you feel is not really there. en las primeras lecciones se te muestra que lo que ves en el mundo, las formas, las personas, todas las cosas del mundo no están realmente ahí. And in this world, you know, everyone holds, this is a world of idle wishes and holding grievances. Y nos damos cuenta que este mundo es de hacer ídolos y mantener resentimientos. And that keeps the world in place. These two things, they're like partners. Y estas dos cosas que son como partners son las que mantienen este mundo activo. Idle wishes make the world. Los anhelos de ídolos hacen el mundo. And grievances keep it so. Y los resentimientos los mantienen. And it doesn't help to wish it be different. Y no ayuda desear que eso fuera diferente. And to hope and wish and pray for it to be different. Anhelarlo y orar para que sea diferente. It has to be a decision. Tiene que ser una decisión. A determined decision. Una decisión con determinación. And this is going to be repeated over and over again. And it starts with lesson 20, you know, I'm determined to see. Y esto se repite una y otra vez. También hace la lección 20. Estoy decidido a ver. And that determination needs to be in the mind and more in this new continuum. Y esa determinación, esa decisión, se debe mantener cada vez más y más fuerte en esta nueva continuidad. To make a choice for salvation. Para hacer esa decisión, esa elección para la salvación. And this means that to actually choose not to be in this, like imprisoned in any way. Y eso significa tomar la decisión de no estar aprisionado de ninguna manera. By remembering who you truly are. A través de recordar quién realmente eres. As God created you. Esa debe ser tu intención. As God created you. Recordar que sigues siendo tal como Dios te creó. Yeah. And, you know, from lesson 35, you're being guided to this. You know, Desde la lección 35 se nos guía hacia esto. My mind is part of God's. I'm very holy. Mi mente es una con la de Dios. Soy muy santo. This is the moment you're like shown, you know, this comes after there is another, like I could see peace instead of this. Y en otra lección en la que se nos dice, puedo ver paz en lugar de esto. And this peace is found within by realizing that it really isn't true. Y esa paz está adentro cuando se reconoce que todo eso que está pasando no es real. And this needs to be firm now in any mind.
Y esto se debe reafirmar ahora en cada mente. Because, it's not getting better in the world. Porque no se van a mejorar las cosas en este mundo. And what the world is waiting for is you. Y lo que el mundo está esperando es a ti. You being saved. Que tú seas salvado. A savior. Y un salvador. The salvation of the world depends on you. Sabes que la salvación del mundo depende de ti. And your salvation comes from you and Y from tu nothing salvación, else. y tu salvación proviene de ti y de nadie más. So you see, it's an inner decision. ¿Te das cuenta que es una decisión interna? And that decision has to, each mind has to come at some point to that decision. Y cada mente debe llegar en algún punto a esa decisión. And the moment a mind really desires that, makes that decision, Y en el instante en el que cada mente realmente toma esa decisión y hace esa decisión, there is the world disappears. el mundo desaparece. And and it can be very brief. Y puede ser muy breve, muy rápido. A recognition of reality. Ese reconocimiento de la realidad. And that is the moment the seed is planted. En ese instante, la semilla se ha plantado. And this is what Jesus spoke of, in the Bible, in Matthew. Y eso es de lo que Jesús habla en la Biblia, en Mateo 13. Matthew 13. Mateo 13. I recommend you read it later or another time, because it's about the seed, and the seed is this remembrance, is that you remember that you are the kingdom of God, or that you are as God created you. Y les recomiendo hacer esta lectura de Mateo 13, porque es en donde Jesús habla de la semilla, es donde se habla de que en ese momento el reconocimiento de quien realmente eres. But then when the seed is planted, it is up to, so that comes from a desire. Y cuando la semilla se planta, proviene de un deseo. But then it is up to each individual how that seed will grow. Pero depende de cada individuo como esa o la forma en la que esa semilla va a crecer. And if it's just like if it's on rocky ground, it nothing will happen. Que si cae en terreno rocoso no pasará nada. If it has no roots, it dies. No sacará raíces, morirá. When the sun comes in, or if it's amongst, I can't find a word in English because English is also not my first language. Like in thorns, I think it's like in a what? thorn field, like with thorns or something like that. Yeah, before the thorns, the It's plants rocky, you don't want. it's what's the I remember the what is it?
Yeah, when you say it, I think, but at this moment, but it's like the plants you normally take out of the garden, you know, that you don't want, that grow. Well, anyway. Yeah, I think you know what it is. Yeah. One is, But cuando hay it's mucha not about maleza en these. terreno lleno de maleza, tampoco va a permitir que crezca la raíz. When it's, a lot of Yeah, and plants, when you don't it's, want they don't let the roots to grow either. yeah, and Is it? when it grows in thistles, you know, and then it will die as well, because they will not give it space to grow. And all these things are about really what you do in your mind. Y todas estas cosas en terreno rocoso, terreno de maleza, que tampoco deja que crezcan las raíces. Eso es lo que tú haces en tu mente. And so total commitment to salvation is necessary to make it grow and to give fruits, which is part of it, that you'll have to give it away. You have a function to fulfill, you know. God has given everyone a function to fulfill, and this function is salvation. Entonces el verdadero compromiso con la salvación es lo que se requiere de ti para dejar que esas raíces crezcan en terreno fértil, echen raíces, crezcan y den frutos y puedas cumplir la función que Dios te dio acá, porque cada uno tiene una función. And that only happens in the right soil, when the seed is planted in a right soil. Y eso solamente pasa en el terreno correcto, en tierra fértil. And this is what the decision in the mind has to be like: I will this. I will there be light. Y esto es lo que esa decisión para la salvación requiere de ti. Yo deseo y es mi voluntad. Which is, can you see that it's different in mind to say, I will there be light, or, oh, please give me the light. Y entienden la diferencia en cuando digo es mi voluntad, es que se haga la luz. Do you see Por favor, dame la luz. Do you see the difference? ¿Sienten la diferencia? ¿Ven la diferencia? When something is a wish or a hope, Cuando algo es un deseo, un anhelo, then it is as if you're helpless. ahí no está siendo de ayuda y no tienes And ayuda. it needs to be given. That will never work. Y crees que debe serte dado y eso no va a funcionar. Which will be in tomorrow's lesson, of course. You know, miracles are seen in light. I'm not weak. I'm not a body. You know, I'm not helpless. And this is really, in this time, the moment to make that choice. Like it's getting more and more. This is asked really to do to each individual, and I was asked to speak of that, so that's why esto se verá con más profundidad en la lección de mañana. Los milagros se ven en la luz. No soy débil, no soy un pobrecito de mí, y es ese reconocimiento es lo que se te da cada vez más, esa fortaleza para unirte a esa voluntad. And what you see also is that when this choice is not made, there is more suffering. Y también te das cuenta de que cuando no tomas esta decisión, hay más sufrimiento. And each one is individually responsible for that. It's not happening without your
commitment to suffering. Y cada individuo es responsable de eso. Tú eres el único responsable también de tu sufrimiento. So it's quite important to make a decision to not, to take your place as a savior, to choose again. Y por eso es tan importante tomar tu decisión de tomar tu lugar como Salvador y elegir de nuevo. And so this is what I was asked to speak of, and to really ask this. Entonces esto fue lo que se me pidió hablar. To each individual, if you're watching this, if you're hearing me, to look in your own heart and make that commitment. De hacerte esa pregunta, de mirar en tu corazón y hacer ese compromiso. By handing your life, your will and your life over to the care of God. Quiero que ofrezcas tu vida y tu cuidado, tu voluntad al And cuidado de Dios. And not wish anything else. Y no desear nada más. And you've been reading in the lessons, like, and it will be repeated later too, like the world I see holds nothing that I want. Y esto lo verás en futuras lecciones. El mundo que veo no tiene nada que desear. It's so important to realize that and to live it. Y es muy importante de aprender esto, de darte cuenta de esto y también de vivirlo. And demonstrate it. Y demostrarlo. And so it's funny because I'm being asked it, and really to because today is like the end, and tomorrow is really a new beginning, or today. Y es chistoso porque se me pide hablar de esto hoy. Y hoy se podría pensar que es un gran final y mañana es un nuevo comienzo. O realmente es hoy. I cannot see, and I don't. Now I see people. I have to swipe before I see people. Ahora sí los veo. Tengo que mover la pantalla para verlos. Yes, because I this is like a personal invitation. Y esto es porque te estoy haciendo una invitación personal. And really, to say like, okay, this is what I'm going to do. Para que digas, ok, esto es lo que voy a hacer. I am going to take the function which God has given me. Voy a tomar y aceptar la función que Dios me ha dado. Tomorrow is a new moon. A new moon? New moon. Mañana, new month or moon? No, moon. New moon and month. Ok. Mañana es luna nueva y un nuevo mes. Yes. And April is a special month. Y abril es un mes especial. It's there's a lot like I was telling you, like there is really this emphasis on, step up, and especially like now this month. Yeah. Now it has been given to say, so I'll say it. So this me están dando unas cosas para decir y las quiero compartir en este nuevo mes. This month,
new month, April, en este nuevo mes de abril, starts with a new moon. comienza con una luna nueva And it ends also with a new moon. y termina también en luna nueva. And it's also the time where we have the lessons 91 to Yes, 120. También cuando tenemos las lecciones de la 91 a la 120. In these lessons, there's twice the lesson, I am as God created me. En este mes tendremos dos veces la lección. Soy tal como Dios me creó. But also, you know, my role is essential in God's plan for salvation. Pero también la de mi rol es esencial para el plan de Dios para la salvación. God's will for me is perfect happiness. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. It's really good to be very conscious of this. Es Like muy bueno now. ser muy consciente de esto ahora. To, you know, be very clear, oh, this is what I'm going to really dedicate this month to. Realmente darte cuenta y decidir, ok, eso es lo que realmente voy a dedicarme este mes. Every day should be dedicated to this, of course. Claro que cada día debería estar dedicado para esto. You know, but you can always start again. Pero siempre puedes empezar de nuevo. From the realization that it starts with me. Al darte cuenta que siempre empieza contigo. The salvation of the world depends on me. La salvación del mundo depende de To mí. feel the importance of that. ¿Sienten la importancia de esto? And to be about it. Active. Y ser activo respecto a esto. Like Jesus says in the course, like something like, I'm paraphrasing, but I don't remember the exact words, but like miracle workers are active workers. Like you're being asked to be active, but it's active of who you are, not of what you do, but really at the level of thinking. Jesús nos dice en el curso que los obradores de milagros son activos y no activos en lo que haces, sino activos en quien realmente eres. Yeah, this is good news. Y estas son buenas noticias. Yeah. And it's should make you very excited because it's the only thing to do. And it's actually very simple, but it's also, you know, to be like a miracle worker, you need to be miracle-minded. Y eso te debería emocionar mucho, saber que solo depende de ti, te debería hacer gozar, pero también depende de darte cuenta y elegir ser un obrador de milagros. Pero ser un obrador de milagros también es tener una mente milagrosa. There is another way to walk this world. Hay otra manera de caminar en este mundo. And it is important to create that good ground, you know, for the seed. Y es importante crear un buen terreno para esa semilla. And take care of your garden. Y cuidar de tu jardín. And it's the same as taking care of a garden, you know, outside. Y es igual que cuidar un jardín en el exterior. You give it water, you give it what it needs, you take away what is not helpful, you take out.
Same in your mind. ¿Sabes? Le echas agua, lo riegas, le pones abono, también quitas esas malezas, Like no eso que space no for sirve. Igual en tu mente. Oh, go ahead. yeah. No space for grievances. Y no hay lugar para resentimientos. None. Like I will not have that in my mind. No tendré No. esos resentimientos en mi mente. We just had this lesson, let miracles replace grievances. It's not, I wish the miracle replaces the grievances. Recientemente tuvimos esta lección, que los milagros reemplacen todos los resentimientos. Y si se dan cuenta, no dice deseo, por favor, que los milagros reemplacen mis resentimientos, sino que los milagros los reemplacen. Yes, this is like a decision. I'll have Igual it, es so una I have decisión. no space for my egoic games. No dejar espacio para esos juegos egoicos. You see, I want to ask, maybe those who are here can put it in the chat, but Quisiera preguntar, de pronto los que están acá pueden ponerlo en el chat. who has been feeling that they needed to clean up? Have you been feeling that? ¿Han estado That sintiendo que you deben hacer como needed una to finish limpieza? something for a new thing? Have you been feeling that? ¿Han sentido como que deben hacer una limpieza, terminar algo? ¿Lo han estado Yeah. sintiendo? And this is that new begin. This is really what is being asked of everyone. Like put away all this, like, and it's not about like you need to clean your home, but it's really, this is what's being asked now in the mind. Like, be done with the old. Y Be esto es lo done que with it. realmente se nos está pidiendo. Y no necesariamente limpiar la casa, pero sí limpiar tu mente y dejar que lo viejo se vaya. Yeah. It's like I'm never upset for the reason I think. Darte cuenta que nunca estás disgustado por la razón que crees. I'm upset because I see something that is not there. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Which means that I am not seeing, so I can say, okay, I'm determined to see. Lo que significa que realmente no estoy viendo. Y por You eso know? luego digo, And estoy that's the determinado a decision ver. immediately followed. That's action. Y esa es esa acción, esa decisión que sigue inmediatamente. Estoy decidido a ver. And the nice thing is you don't need to do anything. Y luego te das cuenta que no tienes que hacer nada. But it's an active work in the mind, but it's not a doing. Pero Because sí, es un trabajo activo en la mente, pero no es un hacer. I see things are being shared in the chat, but Yes, they say yes, every moment. Yes. About the cleaning. Mm-hmm. What is Duda? Law? Hagamos eso. Duda is law? ¿Duda? Duda. Doubt. God? No, doubt. 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 Duda. Yeah, like I doubt it. Mm-hmm. Yeah, you know, all these things like doubt and sadness and those are decisions. They don't just come to you. Y saben, estas son como la duda, la tristeza, también son decisiones. No llegan simplemente a ti. And that's the battleground, you know, that's going on. Y ese es el campo de batalla que está sucediendo. That
is what holding grievances is. Y eso es lo que es mantener resentimientos. And in these lessons from the last month, you're shown like to, from last, you know, I'm the light of the world. Y eso es lo que nos están mostrando las lecciones de este último mes. De yo soy la luz del mundo. And forgiveness is my function as the light of the world. El perdón es mi función por ser la luz del mundo. And forgiveness and salvation is the same thing. Y el perdón y la salvación son lo mismo. It's just not giving meaning to anything. Y es no darle significado a nada. So active workers are required. Los trabajadores activos ahora están en silencio. Workers, Trabajadores. yes, active workers. Trabajadores activos. And active workers are joyful, of course. Y los trabajadores activos son dichosos, claro. If God is, you know, the strength you trust, how can there not be joy? Porque si Dios está, si en Dios está tu fortaleza y tu confianza, ¿cómo puede no haber dicha y gozo? And another thing, so, you know, I've been getting this because another thing is this month, it's also Ramadan. Y también estaba recibiendo esto porque este mes también es el Ramadán, Which also starts tomorrow. que también comienza mañana. And it's not coincidental that these things all happen now. Y no es coincidencia que todas estas cosas pasen ahora. You know, this is from one religion. People are now asked to fast. But you know what is the purpose of that fasting? En una religión a la gente se le guía a hacer ayuno. Pero ¿saben cuál es el propósito de ese ayuno? It's not about not eating. No es no comer. It's actually to remember that you're sustained by the love of God. Es de hecho recordar que están sostenidos por el amor de Dios. And not to hold grievances. Y no mantener resentimientos. Because they're also not allowed to hold grievances during Ramadan. Tampoco se les permite mantener resentimientos en Ramadán. And to train your mind and determination, so the not eating is to be more determined. Y es también entrenar tu mente para estar más determinada. Y de eso se trata el no comer. Because when you don't eat and drink, if you can do this, you can also train your mind. Porque si puedes entrenarte para no comer o beber, también puedes entrenar tu mente. And it's interesting that, like, you know, everywhere this is being asked, and you can see it everywhere. When you look at the world, it gets more and more chaotic. You know, you have COVID, then you have war and other things, and it will not change because there is no solution within the world. Y te das cuenta que por eso todo esto se nos está pidiendo desde muchos aspectos, porque el mundo cada vez está más caótico, hay guerra, hay COVID, y nos damos cuenta también que el problema, aunque parezca ser ese, en el mundo no está la solución. And this is at, you know, this level. Es a este nivel. But there's no need to be at that level.
Pero no necesitas estar a ese nivel. You can go out of this. But meanwhile, fulfilling your function as that light that goes out and comes in. Puedes elevarte a ese nivel, pero también en este nivel, ser y cumplir esa función de ese amor y esa luz. You know, after you say with the lessons, I just love this mind training of A Course in Miracles. When you look at these lessons, you see how practical they are and how they're really training your mind. Amo estas lecciones porque al repetir estas lecciones te das cuenta realmente cómo están entrenando tu mente. So, you know, when you say like, first you're shown that it all means nothing and a meaningless world engenders fear, and that God did not create a meaningless world. God did not create war, but my thoughts are images I have made. My thoughts make this world, and I'm not alone in experiencing the effects of my thoughts. Y primero te empiezas a dar cuenta cómo este mundo no tiene significado, cómo Dios no creó un mundo sin significado. Y te das cuenta cómo son mis pensamientos los que fabrican un mundo sin significado. Yeah, and I'm not alone in experiencing the effects of my thoughts. Y no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. And from then comes this, like, I'm determined to see. You see, that's a decision. Like, I'm not a victim of this. Like, okay, I'm above all else I want to see. I'm determined to see things different. Y después de eso viene esa determinación. Estoy decidido a ver. Elijo ver paz en lugar de esto. What I have seen is that a lot of Course in Miracle people, y lo que he visto también en muchas personas del Curso de Milagros, have an awakening and they experience light and love. van despertando, experimentan amor y luz, But they hold on to grievances. pero mantienen resentimientos. About their lives, about, you know, their circumstances. And sometimes after 20, 30 years still, you know. Mantienen resentimientos de sus vidas, de sus circunstancias, y muchas veces los mantienen por 20, 30 años. And this is what you know, that's when the seed has, of course, when the seed is planted in not right ground or soil. Esto es, por ejemplo, cuando la semilla se planta en un terreno que no es correcto, que no es una buena tierra. It will not bear fruits. No dará frutos. And we are like trees, you can say. Podríamos decir que somos como árboles. It is. You are supposed to bear fruits. Se supone que deberías dar frutos. Jesus says, you know, in the test for truth, in the textbook of A Course in Miracles. Uh-huh. Cuando dicen, cuando habla de la verdad. He says, by their fruits you shall know them, and they shall know themselves. Por sus frutos los conoceréis, y se conocerán a sí mismos. That's the test for truth. By your fruits you will know yourself. Esa es una prueba para la verdad. Cuando des frutos, te conocerás.
that is just what happens as you walk the world. Y eso es lo que pasa cuando caminas en el mundo. Wherever you go, whatever you do, Donde quiera que vayas o lo que sea que hagas. those are the fruits. Esos son los frutos. Being the light of the world, but just because you know who you are. Not as an act like, oh, I'm going to be the light of the world. I'm going to shine my light, not like that. Yo soy la luz del mundo y ser la luz del mundo, pero desde saber quién eres realmente. No desde hoy sí, voy a brillar en el mundo. No, desde saber quién eres. That would be that it's on shallow grounds, you know? Eso sería desde un terreno vacío. Which is what happens with many that awaken. Y esto pasa con muchos que quieren despertar. There is this, wow, this is so wonderful, but still from the idea of separation. Que dicen, sí, esto es maravilloso, esto es grandioso, pero siguen o desde la idea de separación. And the real work is really the remembering none of this is so. Y la idea a través de este entrenamiento es recordar que nada de esto es así. Yeah. So I have no idea what time it is. It's past 11. Well, here in Colombia. Okay, so I'm still in the time. Yeah, we've only been here for an hour, so it's good. It feels like I've been talking for 2 hours. That's why I was like, the eternal always, the eternal present. Yes. So I want to really ask you to make a commitment. Realmente te quiero pedir que hagas ese compromiso. And make it total, your dedication. Y hacer total esa dedicación. Like join in that effort. Y unirte en esos esfuerzos. We do that together, but as individuals. Sabemos que lo hacemos juntos, pero como individuos. And I decided I wanted to really make that commitment. Y he decidido que quiero realmente hacer ese compromiso. And so to join with me in this, you know? Y quiero que te unas conmigo en esto. Like really only listen to God's voice and no other voice. De realmente solo escuchar la voz de Dios y ninguna otra voz. And the other voice is, you know, the voice of the ego, you. Sabes que la otra voz es esa voz del ego. And even if it's subtle, like, aunque so the sea commitment sutil. is like not to listen to this voice, and it takes training. I find personally, I'm very well aware of this, and yet I do need vigilance. Y nos damos cuenta que aunque esa voz es sutil, debemos escuchar solo la voz de Dios. Y requiere entrenamiento, y aunque llevo tiempo en esto y soy consciente de esa voz del ego, requiero vigilancia. When, you know, in this parable of the seeds, ¿Saben? En esta parábola de las semillas, there is Jesus speaks about the thistles, you know, with the thorns. habla también de este terreno de espinas. And this is like your worldly, all the everyday activities. Y esto sería tus actividades cotidianas. And richness.
Y esa riqueza. It's really interesting to look at this, you know? Es muy interesante Because mirar esto. being preoccupied with the things you have to do, your Que daily preocuparte por las activities, cosas que debes hacer en tus actividades diarias is what is suffocating the seed, the plant. es lo que es realmente agotador y sofocante. So try to keep your life as simple as possible. Por eso trata de mantener tu vida tan simple como te sea posible. Not more responsibility than strictly needed. La responsabilidad de la estrictamente necesaria. I remember that, you know, the master teacher, Recuerdo que el master teacher he said several times, if you think you need a job, él decía mucho que si crees que necesitas un empleo, take a very simple job that doesn't require much thinking. toma uno muy simple que no requiera mucho pensamiento. And this is really what Jesus is also saying in this parable, like, don't make that your mind is occupied with things of the world. Y eso también es lo que Jesús dice en esta parábola. No te ocupes tanto de las cosas del mundo. Part of this commitment is to keep your mind clear and clean. Parte de este compromiso es mantener tu mente clara y limpia. Oh, what happened? I think you just Oh, nothing. pause your video. No, this is someone is calling me. Oh, that's why. And now am I back? Yeah, you're back. Yes. I thought, what is happening? I'm doing this on my phone. No, it's fine. And yeah. So I just would like to ask you and invite you to look at your life, you know, and really take time to do this, to look at it, think about, like, you see also in the lessons, very often Jesus says, like, think about it. Like, let thoughts come. Don't just do those lessons, but really look at what's going on. Like, be active in that. Por eso te quiero pedir e invitar a hacer este compromiso conmigo. Por eso Jesús nos dice también en las lecciones, no simplemente repitas las frases, sino mira también activamente tus pensamientos. Think about it. You know, when it says, my only function is the one God gave me, think about what that means for you. Si piensas en la lección, mi única función es la que Dios me dio. ¿Qué significa para ti? I'm under no laws but God's. Solo estoy con Dios. No, I'm under no laws but God's. Ok, solo me gobiernan las leyes de Dios. Or, you know, like, think about this, like, and also like how you live that within your own life. Que piensa cómo vives eso en tu propia vida. It's good to be active in that. Es bueno ser activo en eso también. To start to see, like, this is very personal. These directions in these lessons are really very personal to be applied. Y te das cuenta que estas lecciones son muy personales en el momento de aplicarlas.
Yeah, I think I said what I needed to say. Creo que dije lo que debía decir. Astrid, no sé si haya preguntas o comentarios. Gracias, maestra. Thank you. Gracias por invitarnos a tomar la decisión de el compromiso por la salvación. Thank you for that invitation, for the total commitment for salvation. Depende de mí y solo de mí. It depends on me and only me. Es mi compromiso, es la dosis de buena voluntad que se me pide. It's my commitment, it's my will. Es una declaración It's a declaration que los milagros reemplacen todos mis resentimientos y que estoy decidida a ver. that the miracles replace all my grievances, and I'm determined to see. Que no se me olvide, maestra, su invitación todos los días. I may not forget your invitation every day. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Ahora la invitamos a que nos siga compartiendo su bella luz en una meditación activa. I would like to say something. Quisiera decir algo más. Claro. Sure. Because, you know, when you are, like, if you guys are near each other or in contact, Si ustedes están cerca unos de otros en contexto, like, stay together. manténganse juntos. Because, you know, the salvation of the world depends on me. But Sé que la salvación del mundo depende de mí. the joy is greater when you share that and when you are able to share that, this knowing, which is not very natural in the world. Pero esa dicha es más grande y se fortalece cuando la compartimos. You know, when you go to a party in your family and you say, I'm the light of the world, not everyone maybe will be happy. Y cuando compartimos estos pensamientos se fortalece quizá en nuestras reuniones familiares y llegamos y decimos yo soy la luz del mundo. Quizá no le gusta a todo el mundo. But being with those, you know, that are making the same commitment makes it stronger. Pero compartir con esos que hacen ese mismo compromiso lo hace más fuerte. If you have that to your ability, you know, yeah. Sí, esto es posible para ti, compartir con gente que tenga este mismo compromiso. But not from the need, because you're not in need of it. Pero no desde la necesidad, porque no necesitas al otro para hacer tu compromiso. Because like we need each other is like, you're not weak and helpless. No, no eres débil ni no tienes ayuda. Por eso no necesitas del otro. I saw a question. Sí, Vi una pregunta. Yes. ¿la formulamos? Ok. Rosa Cristo y Marta Echeverri preguntan casi lo mismo. Pregunta de Rosa, ¿cómo emito a mi familia el testimonio del curso para traerlos? Y Marta dice, gracias maestra por ser el canal perfecto para poder acceder a la verdad. Dios nos bendice. So the question is from Rosa, and she asked, how do I share with my family the testimony of the course to bring them to it? That, okay, you don't. No lo haces.
No, it's not about bringing it to people. No es traer a otras personas o llevar el curso a otras personas. And I'm going to answer this because it's quite important and it's a good question to make clear, like, Quiero responderlo porque es una pregunta bien importante que necesita aclararse también. Because when you ask that question, you completely miss the message. Porque cuando se hace esta pregunta, se malentiende el mensaje. Se perdió el mensaje. I'll tell you why. Y quiero decirte por qué. And stay with me, okay? Y mantente conmigo. Like in mind, go with me in mind. Únete conmigo en la mente. When you think of your family, Cuando piensas en tu familia, what are you doing in your mind? ¿qué estás haciendo en tu mente? You are already defining, I am this person with a story, and there are other people, and this is this idea that I said, like, when you find the light, you think you have to be the light of the world. No, it's realizing that you are the dreamer of the dream, and salvation requires you to wake up from the dream and not stay in it. And that is your only responsibility. You don't have another. There are not other people you need to convince about anything. You are the proof. You know, that's what I said, like, by their fruit they shall know you. By Okay, their fruit. Yeah, sorry. I'm trying to keep the idea. Entonces, cuando piensas en tu familia, lo primero que estás haciendo es pensando que te estás definiendo como un yo que tiene una historia, que está separada a los demás. Y ahí ya estás partiendo de la idea de separación. Pero cuando llega a ti el mensaje, por ejemplo, de yo soy la luz del mundo y que la salvación del mundo depende de mí, no significa que hay un mundo que tenga que salvar. Significa que tengo que reconocer que al ser la luz del mundo me reconozco como el soñador del sueño. Y ese reconocimiento me lleva a despertar del sueño. No seguir soñando ni creer que hay otros que debo salvar o despertar. And you know that idea is an idea of holding grievances. Y sé que esa idea viene de la idea de mantener resentimientos. Can you see that? ¿Te das cuenta de eso? Because you actually keep them imprisoned with this idea because you are not seeing them as they are. Porque esta idea también es la que los está manteniendo en esa prisión. Porque eres tú quien no los está reconociendo tal como son. So you are making the separation real. Y eres tú quien está haciendo esa separación real. That is, you know, in the lesson from yesterday, let miracles replace grievances. En la lección de ayer, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. You are asked in the lesson, like, to pick someone, whoever comes up in your mind, and see him as he really is. Se te pide invitar a alguien en tu mente y verlo tal como realmente es. That's an action in the mind. Esta es una acción en tu mente. And by you taking that action, they are free.
and you will see they are free and you are free. But you cannot, you know, it's not like, oh, I need to now preach a message of A Course in Miracles. Y en este ejercicio te das cuenta que esa persona es libre y tú eres libre. En esta libertad se produce la salvación. Y por eso no se trata de tengo que predicar el curso de milagros. Do you see what it, that's why I asked you, like, think about these things. Like, think about what is behind your thoughts and ideas and really what you're teaching or demonstrating with just simple thoughts. And it looks quite innocent, you know? Like, cuando te das cuenta, cuando te das cuenta de que todos estos pensamientos están en tu mente, por eso te pido que practiques esto y te des cuenta que pensamientos surgen, para que te das cuenta que hay detrás. And you know how I know? ¿Y sabes cómo lo sé? Because I did it and I was shown this in my own mind. Porque yo lo hice y eso fue lo que se me mostró en mi propia mente. And it's so fundamental. That's why it asks your total commitment, you know? Salvation asks your total. Eso es fundamental y por eso se nos pide un compromiso total con la salvación. And I've seen in my own mind, like any exception is all, it's just defending your self-identity. Y por eso es que me doy cuenta que cada pensamiento, cada resentimiento en mi mente es querer defender mi propia identidad. Yeah. Tenemos una pregunta de YouTube. We have another question in YouTube. It's okay? Yes. Mel Noé dice, bendiciones. ¿Cómo hago para influir en alguien que siento que me lastimó mucho? ¿Cómo hago para qué, Astrid? Perdón. Incluir a alguien que siento que me lastimó mucho. Incluir. Sí, dice incluir, tal vez como Okay. perdonar. Okay. It says, how can I do to include, I think it means forgive, someone who I think really hurts me? Can you repeat it? How can I do to include someone, and we think it means forgive, how can I do to forgive someone who I think really hurt me? Well, by really doing the lessons. Primero, realmente haciendo las lecciones. So lesson number 5. What does Lección lesson número number 5 5 says? ¿Qué te dice la lección número 5? I'm never upset for the reason I think. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. And lesson number 6, I'm upset because I see something that's not there. Y la lección número 6 te dice, estoy disgustado porque veo algo que no está allí. So when you think someone hurts you, you have to take responsibility for the not seeing. And it's not spiritual bypassing. Y si crees que alguien te hirió, tienes que tomar responsabilidad por lo que no estás viendo. Y no significa hacerle un bypass a la mente. Yeah. It's really like, oh, I am responsible for what I see. Te dice, oh, soy responsable por lo que veo. And I choose the feelings I experience. Y elijo los sentimientos que experimento. You know, and you have to see that, and this is what I said in the beginning, like there has to be this desire, or you have to have enough pain.
You remember I said this? Y por eso decía en el comienzo que tienes que tener o ese deseo o darte cuenta que ha sido suficiente sufrimiento. So when you think someone hurts you, entonces cuando piensas que alguien te hiere, and you take responsibility for the hurt you feel, not for the action, just like that you are doing that to yourself. Like, I am choosing this feeling. Y te das cuenta y tomas responsabilidad por lo que tú estás sintiendo, no por la acción, sino por los sentimientos que estás eligiendo experimentar. When you realize this, you cannot but ask for help. You need a miracle. Cuando te das cuenta de eso, no puedes sino pedir ayuda. Ahí es cuando necesitas un milagro. And you know, when you take responsibility for the feelings you experience, y sabes, cuando tomas responsabilidad por los sentimientos que experimentas, and I speak of deep experience here, it disappears. And you actually, and so by taking responsibility, you actually free this person from a role you have given this person. And that doesn't mean that the person is not responsible for its own action, but you are responsible for your mind. Y cuando te das cuenta de esos sentimientos que experimentas, también liberas a esa persona del rol que le has dado. No significa que esa persona no sea responsable por sus acciones, pero tú eres responsable por tus emociones. You know, we just had these lessons. I love those lessons. They're so practical. You know, only God's plan for salvation will work. Y me encantan estas lecciones, son muy prácticas. De solo el plan de Dios para la salvación va a funcionar. And in the lesson it says, the ego's plan for salvation is, if this will be different, then I will be happy. Y el plan del ego sería, si esto fuera diferente, yo estaría feliz. Like something has to change and then I will be happy. Como que algo externo tiene que cambiar y ahí sí yo podré estar feliz. So, for instance, in this case, like this person should not hurt me and then I will be happy. Como en este caso, esa persona no debió haberme herido y ahí yo hubiera podido estar feliz. So when you admit that you are wrong and you don't know what to do, you ask God, what would you have me do? Cuando te das cuenta que te has equivocado, le pides a Dios que te diga qué hacer. What would you have me say? And you don't make up stuff. ¿Qué quieres que diga? Y no te inventas cosas. Like, how do I deal with it? You ask God, what would you have me do and say, and to whom? And you will be shown. And this is how you are being saved, by not doing your own will. Y ahí es cuando pides que Dios te muestre qué debes hacer, qué debes decir y a quién. Y sigues eso, no actúas desde tus propias creencias, desde tu propia voluntad. I am laughing because I think this course is so practical when you do it. Me río porque me doy cuenta que este curso es tan práctico cuando lo haces, cuando lo aplicas. And it works if you work it. Y funciona si tú lo aplicas. And, you know, in the introduction of the workbook, it says, you don't have to believe these ideas. You may even resist them, but you have to apply them. En la introducción del libro de ejercicios te dice, puede que no creas algunas de estas ideas, pero simplemente te pido que las apliques. Es lo único que necesitas. And when you really apply these ideas, you see that miracles happen, and what happens is your mind will change because you apply this. But this has to be also a conscious decision that you do that.
like at least, really apply the lessons. Y cuando las aplicas, te das cuenta cómo cambia tu mente. Como ya las cosas suceden diferente, pero tienes que aplicar las lecciones. Don't read the lessons, do them. Like because they are to train your mind that if you come in those situations to apply it. And in the lessons, it constantly says, like, if someone if you're tempted to believe this, then say this idea. And it's always that, like, when you're tempted, then apply this. Like, in the lesson, the light has come. I have forgiven the world. It's like, oh, should you be tempted to think if someone seems to, and there's always this word like seems to disturb your peace. Not someone is disturbing your peace, but it looks like it. Like it always looks like it, but it's not so. Ok, entonces por eso te digo que no leas el curso, que lo hagas, que no leas las lecciones, las apliques. Y por eso en muchas de las lecciones te dice, cuando parezca que haz esto, cuando parece que, no te dice cuando alguien disturbe tu paz. Te dice cuando parezca que alguien disturbe tu paz, aplica este pensamiento. Y es para aplicarlo en tu vida cotidiana. I am laughing because I think I should warn you, don't ask me questions because you get a very long answer. Y me río también porque debí haber advertido que no me hicieran preguntas porque doy respuestas muy largas. And it's nothing that is not in the book. Y no hay nada que no está en el libro. That I assume you have. Asumo que tienen. So I didn't even need to answer that actually. Entonces ni siquiera debe haber tenido la necesidad de responder eso. But sometimes because it can be deceiving, and this is what I meant, that I've seen like so many Course in Miracle people do this, and it is holding onto grievances. Y por eso es que también digo que mucha gente como que se engaña a sí misma aplicando el curso. Because when your focus is on someone that is hurting you, porque si tu enfoque es en alguien más que te está haciendo daño, you are holding on to a grievance. Estás manteniendo resentimientos. And I know that, like, it's so easy to say, but look, this person did this, and it is really true, And yet it asks you to really look at the cause of it, because the cause is always in your own mind, and you will see it when you apply these ideas. It's a tough lesson, but it's actually a lesson of liberation. Porque también te das cuenta que cuando tu enfoque está en alguien más, no te estás dando cuenta de dónde está la causa. Y por eso te dicen, busca la causa, y la causa está en tu propia mente. The secret of salvation is that I'm doing this but to myself. El libro te dice que el secreto de la salvación es reconocer que todo esto soy yo quien se lo está haciendo a sí mismo. And everything that happens in the world is that, and each has to see that individually, like, I am doing this to myself. It's not happening apart from my mind. Por esto nos tenemos que dar cuenta que somos nosotros que no lo estamos haciendo a nosotros mismos, cualquier situación. If I see war, si veo guerra, who needs help? ¿quién necesita ayuda?
me? Yo. If I see a world where people suffer and die, who needs help? Y veo un mundo en el que la gente sufre. ¿Quién necesita ayuda? This is all in the first 50 lessons. Todo eso está en las primeras 50 lecciones. Like, you have to recognize that you are the cause of it in your own mind. Pero esto es simplemente para que recuerdes que la causa de todo esto está en tu mente. I am sorry to give you the message because it looks like it's tough, but everything here is upside down. Y siento darte este mensaje porque siento que es fuerte, pero todo en este mundo está al revés. And you know, I'm a mother of 6 children. Soy madre de 6 niños. As a mother, you sometimes give children tough lessons, like you teach them something and they first don't like it, and later when they're older, they're grateful that they learned it. Y como madre, uno trata de enseñarle a sus hijos estas lecciones, a veces duras, pero a veces ellos las aprenden de otra forma. Say if you taught them how to clean or how to cook or something, later they're happy that they can do it, but the moment they're learning it, they may not always enjoy it. Por ejemplo, cuando les estás enseñando a limpiar, a lavar, puede que mientras lo aprendan no les guste esa lección, pero ya más adelante en su propia vida cuando lo aplican, pueden sentir esa gratitud por haberlo aprendido. And I can assure you that salvation comes only when you take responsibility. Y te puedo asegurar que la salvación solamente viene a ti cuando asumes esa responsabilidad. When you say, I am the cause of this. Cuando te das cuenta que tú eres la causa de eso. And each one has to come to that point. Each one. Y cada uno tiene que llegar a ese punto. It's inevitable. Es inevitable. I hope I answered your question. Espero haber respondido a tu pregunta. Sure. Gracias, maestra. Ya, entonces ahora sí vamos a pasar a la sesión de luz. Acompáñenos un ratico con su alegría, con su luz, con su amor. Compartimos.